Filipenses capítulo 2. Habíamos dicho en el anterior video que el libro de Filipenses se escribió porque Pablo quería corregir un problema, un pecado sutil que era el problema del orgullo. Los filipenses eran muy competitivos, muy orgullosos, son pecados como decimos del corazón, no eran pecados groseros, pero pecados, hasta el punto que hacen peligrar la unidad. Peligraba la unidad en Filipos. Qué terrible que es la unidad para Dios, que sus hijos se peleen, se dividan. Entonces, Pablo permanentemente hace exhortaciones a poner esa actitud de competitividad para que no se produzca la división. Y ahora en el capítulo 2, que vamos a comentar ahora, fíjense que empieza a tocar de lleno, de raíz, este problema tan grave que era el orgullo y la competitividad. Dice, por tanto, el versículo 2.1, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún amor, alguna compasión, ¿qué dice? Dice, completen mi gozo sintiendo lo mismo, no sentían lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes. ¿Se dan cuenta? Tal vez los filipenses competían quién era más espiritual, quién tenía un ministerio más visible, más exitoso, quién sabía más de la Biblia o más discípulos, no sé. Entonces dice, si hay algún consuelo del espíritu, si hay alguna compasión, si hay algún afecto del corazón. Y luego larga este terrible himno cristológico que habla de la terrible humillación y vaciamiento de Jesús cuando dice en el 5, haya pues en ustedes este sentir. Ahora, semejante declaración de Cristo la hace en vista a corregir el terrible pecado del orgullo que producía desunión. Entonces dice, fíjense el 2.3 de Filipenses, nada hagan por contienda o vanagloria. Son pecados muy ocultos que no vemos como pecado. Estaban haciendo las cosas tal vez para ser visto o para darle envidia a otro. Como Pablo dice ahí en el primer capítulo, yo estoy preso y algunos salen a predicar el evangelio para añadir más aflicción a mis prisiones. Dice, predican por contienda. Está bien, Pablo dice, al menos predican a Cristo, no me importa que prediquen a Cristo. Pero fíjense hasta qué punto el corazón es orgulloso, competitivo y quiere imponerse. Dice, hagan por contienda vanagloria. Está hablando del ego, del egoísmo. Es un golpe al egoísmo. Y ahí mismo, acá en el 2.3 de Filipenses dice, consideren a los demás como superiores a sí mismos. Ahí está la raíz del problema. Se consideraban superiores. Y que este pecado es un pecado viejísimo, que es lo que el diablo le dijo a Adán y Eva, siéntanse como Dios, superiores. Repito, pecados espirituales o pecados del corazón, actitudes que no vemos como pecado, porque solamente vemos pecado en actos, por ejemplo, pero que hacía peligrar la unidad. Se dice que el reformador John Knox, cuando se le comunica que tiene que hacerse cargo de una congregación, de un hombre espiritual, santo, lleno del espíritu, dice que temblaba, que se descomponía del estómago por la responsabilidad de decir, uy Señor, el ministerio, no como algunos que están deseando que me tienen que reconocer en la congregación porque yo soy no sé quién, porque conozco algo de teología, porque soy yo. Y lamentablemente en muchas congregaciones hay carreras políticas. Sí, empiezan de abajo y quieren llegar y ser pastor o copastor, y no sé si para tener gloria, un ministerio visible, para cobrar un sueldo del diezmo. Lamentablemente hay carreras políticas, aprovechando la iglesia, los hermanos, la palabra de Dios para llegar a un nivel alto, no sé, para que sea reconocido, para que me vean, para que tenga un ministerio. Yo conté cuando hablamos del capítulo 1 de Filipenses que
Yo miro mucho YouTube, hay muy buenos predicadores y hermanos que uno nos bendicen, y de repente había uno que yo escuchaba y decía cosas interesantes, y después en otro país surge otro predicador, realmente tiene más gracia o más capacitado que este otro. Este otro se llenó de envidia, y ahora este otro, el primero, hace videos en contra del otro. Es triste, y esto sale en todo el mundo, si lo ves, lo inconverso en internet, que un pastor celoso porque fue eclipsado por otro, porque el otro tiene más capacidad, Dios le dio otro dones, otra gracia, mucho más inteligente, bueno, porque este tiene 1000 seguidores y el otro tiene 20.000, y ya se llenó de bronca. Bueno, esto es muy actual, la competencia, el querer tener poder. El pecado del diablo fue querer tener poder, el poder de Dios, por eso cayó. Y Adán y Eva también. Y a veces repetimos esto en las congregaciones. Entonces dice acá en el Filipenses 2:3, considérense a los demás como superiores. Si alguien te supera, en gracia, en ministerio, porque se preparó más o porque Dios le dio otra inteligencia u otros dones, gloria a Dios. Y aquí empieza a Pablo en el 2:5 de Filipenses a poner este himno. Se dice que era un himno que cantaban, este sentir que hubo en Cristo Jesús. Sentir se refiere a esta actitud. Es decir, Pablo quiere corregir este orgullo, esta competencia, destacar su yo, este egocentrismo, esta egolatría, con el contraste de Jesús, que siendo Dios, se hizo hombre. El pecado del hombre fue al revés. El hombre, siendo hombre, quiso ser Dios. Y Jesús, siendo Dios, quiso ser hombre. Entonces dice Pablo, miren la locura que están haciendo. Con esta actitud de orgullo. Están siendo como el diablo, que quiere destacarse, que quiere que todos lo vean, que lo miren, que lo aplauden, que se habla de él. Esta actitud que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, dice 2:6, sino que se despojó de griego kenosis, se vació a sí mismo, renunció a los derechos y privilegios que él tenía, porque él sí tenía derechos bien merecidos por ser Dios, Jesús, la comodidad, la gloria del cielo. Nosotros, bueno, somos dignos porque somos criaturas de Dios y hechas por Dios, pero nada es nuestro. La vida no es nuestra, el cuerpo no es nuestro, el aire que respiramos no es nuestro, la inteligencia que tengamos no es nuestra, todo lo dio Dios. Y encima queremos ser como Dios. Y Jesús, siendo todo lo que era, se despojó. Entonces Pablo dice, miren, no se vuelvan locos, filipenses, humíllense, porque cuando se divide la iglesia se para la obra. Es terrible para Dios. Bueno, aparte cualquier padre le duele mucho que sus hijos se peleen. Por eso había tanta competitividad entre ellos. Jesús se despoja de todo. Renunció a lo que era suyo por derecho propio. Y dice, y estando en la condición de hombre, ya el descenso de creador a criatura es terrible. Pero ese fue el primer descenso. Ya la encarnación, cuando Jesús se hace hombre, fue terrible ese descenso que creo que nunca vamos a entender lo que significó para él. Porque vamos a suponer que Dios a un hombre lo rebaja y lo transforma en cucaracha. Vamos a decir así, una cucaracha, un insecto. ¿Y cómo se debe sentir ese hombre? Bueno, el hombre es la criatura más valiosa que Dios hizo. De todos los animales, insectos, seres que hay en la tierra, el hombre es lo máximo. Bueno, vamos a suponer que Dios hace a un hombre, debe convertir en cucaracha. ¿Se imagina ese hombre, ahora insecto, cucaracha, cómo se debe sentir humillado? Lo de Jesús fue peor. Porque de un hombre a insecto es un descenso terrible, pero de criatura superior a criatura inferior. En cambio, lo de Jesús no tiene límites porque es de creador a criatura. Este descenso fue terrible. Y los filipenses
estaban queriendo tener un puestito más grande, o por más dinero, o por más gloria, por más exposición, un ministerio más público, que todos hablen de mí, que me aplaudan. Por esto pasa mucho. Yo digo política personal en la iglesia. A veces, bueno, criticamos a los gobernantes mundiales porque quieren puestos, quieren fama, que se hablen de ellos, que le hagan notas televisivas, tener poder. Y bueno, y a veces nosotros estamos haciendo lo mismo. Y después Pablo dice en el 2.8 de Filipenses que hubo otro descenso de Jesús. Pero estando como hombre, ya es terrible que de Dios se haga hombre, porque Jesús se puede haber hecho hombre, pero bueno, me quedó como hombre, ya está. Pero vivió como un rey. Podía haber vivido como el rey Salomón Jesús, porque Jesús es Dios y nunca pecó. Podía haber vivido en un palacio, con la corte, con lujos, con oro. No. Y estando en la condición de hombre, se humilló nuevamente, otro descenso más. Vivió como un siervo, vino a servir, vivía para los demás. No vemos en Jesús en ningún momento en los evangelios que esté diciendo cosas para sí mismo. No buscaba su gloria, no buscaba... dice que, cuando se profetiza de Jesús, dice que no andaba vociferando en las calles. Tenía un ministerio oculto Jesús, no quería mucho que se supiese de él. Anduvo haciendo bien así, pero dice, no se oirá su voz por las calles. No hará sino autobombo, como decimos. Entonces se humilla de Dios a hombre, pero de hombre como el más bajo de los hombres. Por eso en Juan 13 le lava los pies a los discípulos. ¿Y esto qué es? Humillación, siendo quien era, se humilló. Y los filipenses, que eran hombres y pecadores, se quieren exaltar. Y entonces cuando Jesús lava los pies a los discípulos, en ese tiempo, en Israel, los israelitas que tenían cierto nivel económico alto, eran ricos, tenían un esclavo que estaba preparado para que cuando entre alguien de afuera o una visita, la visita había una sillita, se sentaba y entonces había un recipiente con agua y el esclavo le lavaba los pies automáticamente, ya sin que se lo pidan. ¿Por qué? Porque en las calles de aquel tiempo eran de tierra, había animales de distracción, la gente pisaba cosas feas, entonces venían con los pies sucios. Y cuando Jesús se pone a lavarle los pies a los discípulos, le dice Pedro, Señor, ¿cómo vas a hacer esto? Y Jesús le dice, bueno, yo vengo para servir. Jesús se puso como esclavo. Pero hay una tercera humillación. Hay una tercera humillación. Dice, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Encima tomó la cruz, la peor muerte, la peor humillación y maldición, la vergüenza pública. Aparecer como un reo, como un culpable delante de los demás por el amor que nos tuvo. Entonces Pablo comienza esta gran exposición cristológica de la actitud humilde de Cristo, porque Dios es humilde. Jesús dijo en Mateo 11, aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces Jesús se despojó tuvo tres descensos, de Dios a hombre. De hombre después al más, a un siervo como hombre, al más bajo que vino a servir, no a hacerse servir como quieren algunos. Y no solamente eso, sino como una muerte y muerte de cruz, que es la peor muerte. Al respecto, el padre Ignacio Larrañaga, hablando de esta actitud terrible, inentendible de humillación de Jesús, dice, al mayor despojo, en este caso de Jesús, corresponde la mayor libertad. En Getsemaní, cuando Jesús ora, bueno, ya asume que vas a morir, el Padre de Jesús, asume la voluntad de Jesús. Con esta entrega total, Jesús se quedó sin nada, sin discípulos, sin amigos, sin frutos, sin fama, sin vida. Si no tenía nada, nada tenía que perder. Era el hombre más libre del mundo, porque era el hombre más pobre del mundo. Jesús atravesó el escenario de la pasión vestido de silencio, dignidad y paz, porque se había vaciado completamente. Había barrido dentro de sí hasta el polvo de la estatua de sí mismo. Era la pureza total. Al final nos amó sin medida,
porque había llegado al colmo del vaciamiento y de la humildad. Porque había llegado al colmo del vaciamiento y de la humildad, por eso era libre, por eso nos pudo libertar y por eso nos pudo amar. Qué contraste con nosotros, que buscamos muchas veces reconocimiento, fama y gloria. Me voy de acá porque no me dieron el puesto que yo quería, el ministerio que yo quería. Bien, vamos a seguir hablando en otro video de Filipenses capítulo 2.